Yo dije, pero ¿por qué? Yo estaba esperando el camión, porque ese es lo único dinero que tenía para regresarme, no tenía para el taxi. Y yo dije, bueno, pero pues ¿cómo? Entonces, ¿en qué me voy a ir? Entonces pasó un taxi, me fui en el taxi, obedecí a Dios. Mi razón humana no entendía eso, pero yo obedecí. A veces a Dios no hay que tanto entenderlo. Entonces me subí al taxi y el taxista no me cobró lo que era, me dijo, sí, déjale. O sea, fue Dios. Entonces en el camión que iba para Iztapa, no sé, ahí iba a bajar y volver a transbordar. Ya lo transbordé aquí, pero ya pagué acá, en mi casa, más fácil. Le dije, vamos a mi casa, lléveme, ahorita le pago. Me metí y le pagué. Pero el camión me habían avisado que lo habían asaltado. Se entiende que es tan importante ser atalaya. Dios te puede decir, hoy no salgas de viaje porque te vas a accidentar. No te va a pasar nada más un susto, te va a subir el azúcar y viene la diabetes. ¿Pero por qué? Por no querer hacer caso a Dios, por no poner a Dios en primer lugar en las cosas. Hoy no vayas a hacer esto, no vayas a hacer lo otro. Y el Espíritu de Dios te dice, y a veces uno se rehúsa a hacer las actividades que uno tiene que hacer. Y Dios avisa con sus siervos. Esta muerte que hubo apenas en la mina, que se iba a derrumbar algo, yo tenía el apóstol ahí, estaba con mi hermano y un ventanal donde se ve ahí. Me dijo, yo veo que se va a derrumbar por acá. Y se derrumbó por donde me señaló y murió este minero. Pero no entendimos, te dije, ¿quién va a estar ahí? No sabe. Pero Dios te avisa. Aunque no era cristiano, Dios le avisó al apóstol así. O sea, tantas cosas que son verídicas, que tienen cumplimiento. Y qué maravilloso es el Espíritu de Dios. Ezequiel 13, 17 al 21. Ezequiel 13, 17 al 21. Dice, tu hijo de hombre, ponle así tu nombre. Y tú, donde dice hijo, y tú, Jorge, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio. Escúchame bien, cuando se levanta un profeta de Dios, lo más seguro es que el pueblo de Dios o los mismos profetas lo van a rechazar. Porque va a hablar verdades de Dios. Dice, las hijas de mi pueblo se levantan a profetizar. A decir, así dice el Señor, y así dice el Señor, y otra vez te dice el Señor, y que te dice el Señor, que ahora te compres un gansito marinela, ya no comas frituras. Y dicen cada barbaridad que no es de Dios. Y yo sí me he tenido que levantar y callarles y decirles, cállate, en el nombre de Jesucristo. Y se callan, más que con coraje, pero sí obedecen a la primera que les doy, en el nombre de Jesucristo. Porque cuando no es de Dios hay que levantarse. Y a veces así hay que levantarse. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo. Poner tu rostro es oponerte que eso no es de Dios. Y cuando estemos hablando nosotros de Dios, otras personas, otros hijos de Dios nos van a estar criticando que nosotros no somos de Dios y va a ser una revoltura. Pero la palabra es muy clara, por sus frutos los conoceréis. ¿Quiénes son? Cuando me dicen así, usted es falso o no es falso, le digo, por mis frutos me conoceréis. Por mis frutos me conoceréis, y por el que te dijo que era falso, también por sus frutos lo conoceréis, si dijo que era falso o que era verdadero. Por los frutos los conoceréis. Hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas, o al revés, contra ellas. El 18. Y di así dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas. Escúcheme bien, cuando usted le dan un sueño y cuando usted le dan una palabra que así dice el Señor, cuando no es de Dios, obviamente va a ser del diablo y le van a coser vendas mágicas. Se va a ilusionar de cosas que nunca se van a cumplir y le van a poner vendas mágicas. O sea, lo van a dejar ciego a la atalaya. Escúcheme bien, los que quieren ser atalayas siempre van a tener palabras de otros profetas para ponerlos ciegos, para darles ceguera, para que ya no sigan viendo. Van a dar palabras que le van a tener como soberbia en su corazón. ¿Cómo saber cuando una palabra profética le trae soberbia en su corazón? Por ejemplo, así te dice el Señor, Hugo. Tú eres el mejor de todos los jóvenes. Eso no viene de Dios. O que le diga a nuestro hermano Aarón, tú eres el mejor de todos, dice el Señor. ¿Qué va a sentir ellos?
un alzamiento. Toda palabra que no viene de Dios nunca te va a dar una palabra de que te alces. Nunca te va a decir Dios que eres mejor que los demás. Nunca Dios me va a decir que yo soy mejor pastor que los otros pastores. Jamás me lo va a decir, ni que soy el mejor hombre ni la mejor mujer. Pues eso no viene de Dios. Y te empiezan a coser vendas mágicas. Y la mujer dentro la recibe y llora y sube su orgullo. La palabra de Dios no sube tu orgullo. La palabra profética te enseña a ser humilde siempre. Dice, cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Sabe para qué hacen esas cosas? ¿Para qué hacen eso? Para cazar las almas, para manipular las almas cuando Dios no ha hablado, para a manipular las cosas. A mí me llegaron así varios hermanos cuando empezaba la iglesia y descubrí al fin de cuentas que eran esto. Y creo que me salió este versículo, dije esa palabra que me están diciendo que es, oh Dios, y me salió este versículo. Y entendí que ellos estaban cosiendo vendas mágicas, porque estos hombres o esta mujer llegó siendo profeta, supuestamente de Dios, llegó a decirme una barbaridad que no era del Espíritu. Y me dijo, dice el Señor que ya no liberes porque la espada la ha entregado a Satanás para destruirte a ti. Qué tontería bíblica. Jamás Dios puede hablar eso. Porque Dios nunca va a entregarnos a nuestros enemigos. Dios no es así. Dios es amor, Dios es misericordia. Y ha sido al revés durante estos años que he tenido. Dios me ha entregado en bendición. Y también Dios me ha entregado a Satanás, a sus demonios, por lo cual usted ha visto las liberaciones. Y no es porque yo los traiga, sino es porque Dios me los trae y me los ha entregado en mis manos para echarlos fuera. Y tiene que tener cuidado en el nombre de Jesús. Y tantas cosas y tonterías que dijeron, porque son tonterías. Porque cuando uno habla de Dios es una tontería. ¿Por qué? Porque él habla el diablo. Y más esas cosas. Usted tiene que aprender eso. No, usted ya no debe de pastorear. Me dijeron, cállese. Usted no sabe lo que dice, sí la callé. Y Dios no me había dicho nada. Y puede utilizar el enemigo para sacarte de la visión de Dios. Yo tiene que aprender algo. Si Dios le dijo algo, Dios le dijo que tenía que estar en esta posición, el mismo Dios, si le dijo directamente, el mismo Dios directamente le tiene que decir. ¿Estamos de acuerdo? Dios le tiene que decir directamente. Yo creo nomás a lo que me ha dicho Dios. Sí creo a las profecías, a los profetas, pero a lo que Dios me ha dicho a mí, me lo tiene que decir a mí directamente. Ya le dije al Señor, tú directo me quieres decir. Y dado el tiempo, cuando pasó el tiempo, me di cuenta que esas palabras eran vendas mágicas, que esas palabras querían cazar mi alma para sacarme del propósito del Dios vivo. Y tienes que tener mucho cuidado en oír, en ver y en sentir las cosas de Dios. Y que el Señor me dice tantas cosas que han dicho y no ha sido verdad. Ahora me imagino a tantos pastores, a tantas iglesias donde Dios había dicho cosas y no era de Dios, ¿cómo han de estar ahora? ¿Cómo han de estar? ¿Desviados del propósito de Dios? Yo creo que sí. Tiene que tener cuidado, más de las mujeres que profetizan. También en los hombres lo hay, pero es más en las mujeres supuestamente aquí. Para cazar las almas, ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Es decir, cuando las personas quieren cazar las almas es para que crezca la fama de ellos, para que le crean a ellos, para que crezca su ministerio, para sacarles dinero, cuando Dios jamás ha hablado ni ministrado al pueblo. Yo conocí una últimamente. Ya estaba sacando dinero por allá, haciendo eventos para tener dinero. Y así muchas cosas, tienen que tener cuidado. Lo hacen para cazar las almas de los demás. Dice el Señor que me tienes que dar tu carro. Y le dan su carro. Mentiroso. Dios no habla así. Así no es. Dice el Señor, tienes que hacer esto. Tienes que barrer mi casa. O más fuerte, dice el Señor, que eres mi esposa, que tú vas a ser mi esposa, que tú eres mi esposo. Entonces pasan cosas tan extrañas que me tocó a mí ver hace tiempo atrás. Un predicador le dijo a una joven, tenía 48 años, le dijo a esta joven que tenía 18 años, dice el Señor que tú eres mi esposa. Y la joven dijo, te reprendo, viejo,
Mañudo, en el nombre de Jesús. ¿Cómo cree? Coscolino casi le dijo. Eso no es así. Ya termino casi con esto. Ezequiel, que no leímos, a ver, pásale el que sigue, por favor. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir. Fíjese, eso es lo que es un profeta falso. Le da esperanzas al que está en pecado, al que está en pecado le da esperanzas, y al que está ya acabado nunca lo levanta, lo mata. O sea, es lo contrario. Dice, y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. ¿El que sigue? El versículo 20. Por tanto, así dice el Señor: he aquí que yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cacéis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos, y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. O sea, cuando habla volando, habla que te cazaron cuando tú ibas caminando a un propósito, te cazaron y te sacaron del propósito al cual no era de Dios. Dice que cuando usted le dio palabra profética, hoy Dios le soltará y seguirán caminando y seguirán volando. Amén. Palabras proféticas. O a lo mejor que usted dio y no eran de Dios, también hay que pedir perdón. Amén. El 21. Dice: romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Dios. Es decir, cuando dice no estarán más presa en vuestra mano, es decir que les gusta manipular, ¿me entiende? Les gusta manipular. Y las ovejas quieren ser libres y no son libres. Pero también está el caso al revés, porque queremos ser equilibrados. Las ovejas quieren manipular al pastor. Me quieren casar con sus vendas mágicas, o nosotros queremos casarlas a ustedes. Ya les había platicado que debe ser parejo. ¿Estamos de acuerdo? Y yo siento del Señor y que te siento. Espérate, vamos a orar a Dios, a ver si es de Dios. Yo no te despreciaré tu revelación ni tu consejo, pero tengo que preguntarle a Dios, ¿qué tal si me quieres casar? Yo sí tengo temor de hablar cuando es algo de Dios, porque sé la responsabilidad de hablar de Dios. Y se cumplirá con lo que yo diga. Con lo que he dicho se tiene que cumplir. Amén. Y con lo que tú dices para acá también se tiene que cumplir. No puede ser que nada más lo de nosotros es parejo. Amén. Se tienen que cumplir las cosas así. Entonces, ¿cómo se cumple la palabra profética? Yo la lanzo la palabra profética, si tú la recibes se cumple. Si tú la rechazas, obviamente no se cumple, pero es cuestión de tú y Dios. Porque al que rechazas no es mi palabra. O cuando te utiliza Dios para dar una palabra y viene de Dios y la rechazan, no te rechazan a ti, rechazan al Espíritu de Dios. Por eso es bien claro, Pablo dice: no menosprecéis las profecías. No menosprecéis las profecías. No es no apreciar lo que es de gracia. Cuando son de Dios. Las que no son de Dios, pues hay que botarlas. Amén. Y ya casi termino con esto. Ezequiel 33:2, perdón. Ezequiel 33:2. Ya quiero terminar. Ezequiel 33:2. ¿Estamos? Dice: hijo de hombre, habla a las hijas de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. El versículo 6. Y él viere venir el 6. Pero si el